Bien. Ok, entonces ya habíamos hablado de las dos primeras partes de lo que sería el examen oral. Hacer una presentación personal, formal, completa, profesional, interesante. Y hablamos de la segunda parte que en los exámenes generalmente nos dan una información y nosotros a partir de esa información, utilizando el lenguaje social, tenemos que invitar a las otras personas o persuadirlas o convencerlas de hacer algo que a nosotros nos parece interesante y beneficioso. ¿Ok? Ahora, en esta tercera parte de este examen, eh, tanto el CELU como el CA, por ejemplo, vamos a tener que nos van a dar una lámina con algunas informaciones. Nosotros podemos leer las informaciones, preparar nuestra respuesta y luego vamos a conversar con nuestro examinador o vamos a hacer una exposición y ellos nos pueden hacer preguntas de conversación sobre ese tema. En el examen CIELE generalmente se escoge el tema y también nos da unos pocos datos y tenemos que responder unas preguntas y después tenemos que opinar también. En todos estos ejercicios que son de la parte oral, tenemos que opinar eh, sobre el tema, dar nuestra opinión. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender a construir una opinión verbal, ¿sí? Bueno, este ejercicio que tenemos acá es un ejemplo del CI y CA del Laboratorio de Idiomas de la U. ¿Ok? Tomamos este ejemplo porque es genérico, pero también podemos tener este tipo de ejercicio en el CELU, ¿ok? En el CERTEA y en el CIELE es diferente, pero también vamos a tener que dar nuestra opinión respecto a algún tema en algún punto del examen. Sobre todo estos son los ejercicios de más alto nivel. Perdón, B2, C1, porque son los ejercicios de opinar, ¿no? Entonces, fíjense que ellos nos dan una lámina con información, ¿sí? ¿Ok? Vamos a leer esta información y ustedes me van preguntando con alguna palabra que no conocen, ¿sí? El tema aquí va a ser mejores docentes, ¿ok? Mejores docentes. Entonces, el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, CCAE, busca este año coadyuvar que los mejores docentes estén frente a las aulas, ya que un buen profesor es parteaguas en el desarrollo de un estudiante. A ver, palabras que no conocemos aquí, palabras nuevas. Yes, coadjuvar y parteaguas. Ok, muy bien. Estas dos palabras, a pesar de que esto es un, digamos, lenguaje formal, también utilizamos algunas expresiones para poder explicar lo que estamos diciendo. Coadyuvar quiere decir llevar a eso, ¿no? Este año, este consejo busca que los mejores docentes vayan a las aulas, ¿no? Eso es coadyuvar, llevar, pero eh, no utilizamos la palabra busca o trabaja en pro de eso, no, sino que utilizamos coadyuvar porque es la palabra de nivel, del nivel B2, C1 que necesitamos, ¿sí? Parte de aguas es que puede marcar un antes y un después, un punto de quiebre en la vida de los estudiantes, ¿ok? Puede generar cambios importantes en el desarrollo de los estudiantes, ¿sí? Es una expresión, eso de parteaguas. Es como abrir las aguas en dos, si lo vemos literalmente, ¿no? Pero no se trata de abrir las aguas en dos, sino de marcar una diferencia en el desarrollo de un estudiante, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, que es el planteamiento general, nos dan algunos tips, ¿no? Entendemos por los mejores docentes, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los mejores? Bueno, aquellos que, uno, trabajan por y para el estudiante. Dos, forman integralmente a sus alumnos, tomando en cuenta su contexto, trabajando en conjunto con los padres de familia.
3. Utiliza metodologías activas y en las que el estudiante es responsable de su propio aprendizaje. ¿Sí? 4. Domina las materias que enseñan y la didáctica específica de estas disciplinas. En estos 4 puntos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Vocabulario, algo que no se entienda? ¿No? En estos puntos me parece que está un poco claro el lenguaje. Igual si tienen dudas me van a preguntar, ¿sí? Vamos a leer los últimos, ¿sí? Buscan mejorar buscan mejora continua, actualizándose constantemente, ¿ok? Son innovadores, se arriesgan y aprovechan todos los recursos con los que cuentan. Evalúan su práctica para continuar mejorando. Trabajan colegiadamente con sus compañeros para crear mejores experiencias de aprendizaje para sus alumnos. Son un ejemplo a seguir, son éticos y demuestran su pasión por enseñar. Y la número 10, desarrollan estrategias que atienden a las necesidades globales del aula, así como las específicas de cada estudiante. A ver, ¿tenemos alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? De vocabulario, obviamente. Aún no estamos hablando del contenido. ¿No? ¿Está bastante claro? Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que nos van a dar. Esto es todo lo que nos van a dar para nosotros preparar nuestra respuesta, ¿sí? Una descripción general de quiénes son los mejores docentes que se quieren llevar a la lámina, perdón, al aula. Aquí en esta lámina se espera que ustedes puedan comentar, no leer. Aquí no pueden leer, no es para leer, ¿ok? Que puedan comentar lo que es un buen docente y opinar al respecto. Entonces aquí hay 2 cosas que son sumamente importantes. Es comentar, no leer. Ustedes tienen que construir su propio discurso. Y en segundo lugar, tienen que opinar al respecto. Opinar no significa decir lo que yo creo por lo que yo creo. Está bien, yo puedo decir lo que yo creo, lo que yo pienso, y puedo narrar alguna experiencia personal, ¿ok? Pero para esto, para yo poder opinar y para yo poder incluir alguna experiencia personal, primero la experiencia personal tiene que estar vinculada con el tema. Si es una experiencia personal que no tiene nada que ver, van a perder puntos en su evaluación, ¿sí? Y en segundo lugar, yo tengo que saber qué opinar, y ahí es donde vamos a iniciar la clase de hoy, es respecto al tema, ¿sí? Entonces hoy vamos a trabajar un poco con ese vocabulario de opinar, argumentar, valorar, suponer, ¿ok? Primero, ¿qué es una opinión? Una opinión es un punto de vista, ¿ok? Sobre un tema de interés público. En este caso estamos hablando de los docentes, de los buenos docentes, ¿ok? Y debe ser argumentada. Esto es lo que hace que una opinión sea una opinión, que tenga argumentos. Si no, es otra cosa, es una crítica, es un chisme, que más sofocan, ¿eh? Si no tiene argumentación, si no es un punto de vista elaborado a partir de datos, no es una opinión. Y esto sirve tanto para la parte oral como para la parte escrita. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es una opinión? Es mi postura, es mi punto de vista sobre un tema de interés público, ya lo dijimos, ¿sí? Cuando es una opinión sobre cosas de la vida privada de alguien o sobre cosas particulares, no es una opinión, es otra cosa, ¿ok? Además, ¿qué es un argumento? Bueno, el argumento siempre es la explicación del porqué de esa opinión. ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué yo pienso eso?
y yo tengo que ver cómo se construye ese argumento. Ese argumento, además, debe ir acompañado por una propuesta o solución. Si no, no es una opinión. La opinión siempre tiene que llevar su propuesta o solución. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Cómo creen ustedes que se podría mejorar o solucionar la situación? En este caso, como estamos hablando, tenemos que hablar de lo que es un buen docente. Tendríamos que hacer una propuesta de cómo podemos tener mejores docentes cada vez en las aulas, ¿sí? En las aulas de los niños. ¿Sí? Y aquí es muy importante el tema de eh, el vocabulario, ¿ok? Esa aula de portugués no es igual a la aula de español. Aula de español es el espacio físico, la sala de aula de portugués, ¿ok? Pero también es como el espacio donde se da la educación. Aula siempre hace referencia al espacio, sea tangible o intangible, ¿sí? Cuando hacemos esto que estamos haciendo nosotros hoy y todos los días son clases. El momento de encuentro con el profesor, sea online, sea presencial, es una clase. Es diferente. ¿Ok? Entonces tenemos que manejar bien eh, el vocabulario acá. Muy bien, vamos a hablar de cómo yo hago mi argumento y vamos a ver cómo podemos expresar nuestros argumentos en este tema, ¿no? Bueno, lo primero es que tenemos que tener datos, ¿sí? Algunas veces vamos a tener que saber un poco de los temas, otras veces, si no sabemos mucho, ellos nos dan los datos, para eso es la lámina. Tenemos que extraer los datos que están en la lámina. Pero recuerden, no se trata de leer, sino de comentar. Es decir, tenemos que leer, comprender, procesar y después comentar acerca de eso. ¿Sí? Los datos siempre tienen que estar acompañados de los ejemplos. Aquí en los ejemplos es donde yo puedo dar mi experiencia personal, pero recuerden que esa experiencia personal tiene que estar relacionada con el tema. Bien, ¿cómo puedo yo alimentar ese argumento? Bueno, hablando de lo positivo del asunto o de lo negativo del asunto. ¿Por qué? Porque todas las cosas en la vida, absolutamente todas, son bipolares, ¿no? Tenemos siempre el lado positivo y el lado negativo en absolutamente todo. Entonces, esa es una buena manera de construir también mis argumentos, ¿sí? Entonces me van a decir, bueno, Cari, pero esto es muy abstracto explicado así. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos entonces, con vocabulario, ¿sí? Para expresar mis opiniones, yo tengo que utilizar estas estructuras necesariamente. No hay otra forma, ¿sí? Yo puedo utilizar los verbos de pensamiento, creo, pienso, considero, me parece que, y un verbo en indicativo, ¿ok? Los verbos en indicativo son los verbos que utilizamos habitualmente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo pienso que, ¿sí? Pienso que. Los docentes son, tengo un verbo en indicativo, muy profesionales, ¿sí? Estoy dando una opinión también, ¿sí? Mm, Podemos utilizar, pero de forma negativa, los verbos de pensamiento, ¿ok? No creo, no me parece, dudo, no está claro que, pero cuando es en negativo, cuando utilizamos la partícula no o el verbo dudar, vamos a utilizar los verbos en subjuntivo, ¿ok? Y aquí tenemos que tener muy clara la diferencia entre indicativo y subjuntivo, ¿sí? Cari, ¿por qué no tenemos clases de la diferencia del indicativo y del subjuntivo? Bueno, porque ustedes se están preparando para el examen y eso lo explicamos el primer día de la clase. Una cosa es prepararse para el examen y otra cosa es aprender español en sus estructuras gramaticales, lingüísticas, comunicativas. Saber la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo es parte de su formación en español y ustedes tienen que hacerse responsables de eso. Si tienen alguna dificultad, entonces tomen clases para superar esas dificultades. Si lo van a hacer por su cuenta, háganlo con responsabilidad y asegúrense de que no les quede ninguna duda.
¿Ok? Yo les voy colocando aquí los ejemplos para los que tienen dudas todavía, sepan más o menos de qué va, ¿sí? Pero este curso, como ya es de nivel B2, C1, no nos podemos parar en las diferenciaciones entre indicativo y subjuntivo, que son cosas que van del nivel A2, B1, son de niveles más bajos. ¿Ok? Fíjense en la parte negativa. No creo que, y un subjuntivo, no creo que todos los docentes sean, verbo ser en subjuntivo, profesionales. Me falta una S, ¿sí? No creo que todos los docentes sean profesionales. ¿Vale? Ok, entonces cuando es positivo, utilizamos el indicativo, son. Cuando es negativa, mi opinión, utilizamos el subjuntivo, sea, ¿sí? Cuando estamos hablando de verbos en presente. Ahora, cuando vamos a valorar algo, podemos utilizar frases de valoración. Me parece bien, me parece correcto, me parece justo, me parece normal que, y aquí sí vamos a utilizar un verbo subjuntivo. Así sea, el juicio sea positivo o negativo, porque estoy dando mi valoración personal. Me parece a mí. Entonces, me parece bien, me parece justo, me parece correcto que los maestros sean mejor pagados, sean subjuntivos. ¿Ok? Bien, pero yo puedo cambiar mi valoración, no siempre tiene que ser positiva, también puede ser negativa. No me gusta, me parece mal, o, bueno, no me gusta, y verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo también cambian, son los verbos que terminan en ar, er o ir, ¿no? Son los verbos en su forma base, ¿no? Entonces yo puedo decir, no me gusta y un infinitivo. No me gusta juzgar, ¿sí? Juzgar termina en ar. Pero me parece mal, y entonces aquí podemos utilizar me parece mal que y un subjuntivo, ¿sí? Pero me parece mal que los maestros tengan, verbo en subjuntivo, un salario tan bajo. ¿Ok? Muy bien. En la parte de valoraciones, nosotros en cierta medida también podemos hacer juicios morales. ¿Ok? Podemos indicar lo que está pasando, eso, robar, que alguien robe, y después podemos dar el valor, ¿no? Está bien, está mal, no está bien. Me parece, lo veo, lo encuentro o lo considero bien, mal, comprensible, justificable, inadmisible, vergonzoso. Lo considero una vergüenza, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos armar nosotros una respuesta para esto. Eso de la vocación docente está muy bien, ¿sí? Estamos utilizando el eso y está bien o está muy bien, ¿sí? Es cuando nos referimos a ese interés o inclinación que se siente desde el interior en dedicar parte de su vida a la enseñanza de los demás. Lo que veo, considero, encuentro, ¿sí? Lo veo, lo encuentro, lo considero mal, ¿ok? Bien, mal, comprensible, Es que lo hagan porque es subjuntivo, porque es negativa, perdón, aquí. Mi, no, es negativa mi opinión, más allá del dinero que se gana, ¿sí? ¿Ok? A ver, ¿aquí hay alguna duda del vocabulario con este ejemplo? Preguntas, algo que no se entienda, ¿no? Bueno, continuamos entonces acá, ¿sí? Bueno, con los verbos de opinión en positivo, siempre los verbos van a ir en indicativo, ¿sí? Utilizamos esta fórmula, verbo de valoración, el qué y el indicativo, y después un adjetivo y un adverbio, ¿sí? Creo que es bueno, ¿sí? Y digo lo que voy a decir, estudiar español. Vamos a ver uno más. Pienso que está bien aprender español, ¿sí?
Opino que es la valoración que está complicada la situación, ¿vale? Pero si es negativo, vamos a utilizar los verbos de valoración y opinión, pero vamos a anteponer, porque es negativo, la partícula no. Después vamos a colocar el verbo de valoración, después el qué y el subjuntivo. Podemos agregarle un adjetivo o un adverbio. Por ejemplo, no creo que sea bueno estudiar español apurado y deprisa. Por ejemplo, no pienso que esté, subjuntivo, bien aprender español de memoria. Uno más. No opino, verbo de valoración, que esté, no, perdón, aquí. No, sí que esté complicada el adjetivo, el adverbio, la situación. ¿Sí? Entonces, esto era un poco de lo que hablábamos con Isabel y el primer día. Esa frase me marcó Isabel, y perdón que haga el ejemplo, que me decía, yo no sé cómo crear una respuesta, yo no sé cómo inventar, yo no sé cómo improvisar, decía. No, no, es que no tenemos que improvisar, tenemos que aprender estas estructuras y utilizarlas para construir nuestras respuestas. ¿Ok? Muy bien, fíjense acá. Eh, para expresar dudas y hacer suposiciones, podemos completar algunas frases, ¿sí? Como por ejemplo, no me parece, lo más seguro, no creo que, puede ser, es posible, etcétera. Y después un verbo en subjuntivo, ¿sí? Lo más seguro, lo más probable es que haya. No creo que tenga. Puede ser que esté, ¿sí? Fíjense en este ejemplo. Puede ser, lo más seguro, lo más probable es que los nuevos maestros sean innovadores, que se arriesguen, aprovechen todos los recursos con los que cuentan. Por ejemplo, ¿sí? Son frases que podemos utilizar en este ejercicio. Después ustedes se van a llevar este ejercicio para casa y van a revisar todo este material que también se los voy a dejar para que puedan resolverlo, para que puedan responder este ejercicio. ¿Okay? Ya yo les estoy ayudando con la explicación y ustedes ahora tienen que construir su respuesta. ¿Sí? Pero también podemos utilizar expresiones de dudas y de suposiciones con indicativos. ¿Sí? Por ejemplo, igual y es, ese igual y es como en portugués cuando ustedes dicen tanto faz, ¿sí? O igualmente, también igualmente, ¿sí? A mi modo de ver está, porque el verbo tiene que ser en indicativo. Me parece que puede, yo diría que tiene, a lo mejor ha tenido, ¿sí? El verbo indicativo puede estar en presente, pero puede estar en pasado también. ¿Sí? Supongo que viene, etcétera, ¿no? A mi modo de ver, supongo que estos docentes buscan, verbo en indicativo, mejoras continuas y actualizándose. ¿Sí? Perdón. Eh, también hay frases con las que podemos utilizar tanto el indicativo como el subjuntivo. Quizás, tal vez, probablemente, seguramente, posiblemente. Fíjense que esto se parece al portugués, pero por ejemplo, tal vez se escribe separado, ¿sí? Perdón. Quizás sea, quizás es, tal vez esté, tal vez está, probablemente tenga, probablemente tiene, seguramente vayamos, seguramente vamos, posiblemente haya, posiblemente ha, ¿sí? Fíjense aquí un ejemplo. Seguramente, probablemente, quizás, cualquiera de los tres funciona. Trabajen colegiadamente con sus compañeros para crear mejores experiencias de aprendizaje para sus alumnos. Esta información yo la estoy tomando de la misma lámina que ellos nos están dando allí para construir el ejercicio y les estoy haciendo eh, ¿cómo se dice? Los ejemplos para que ustedes los vayan viendo, ¿sí?
¿Ok? Muy bien. Acá vamos a ver, por ejemplo, ya vimos el vocabulario, ¿verdad? Ahora tenemos que ver cómo vamos a argumentar. Para argumentar, tenemos que construir razonamientos lógicos, ¿sí? No podemos argumentar solamente diciendo lo que pensamos sin haber establecido una relación entre una serie de frases y conexiones, que es lo que nos hace hacer un argumento, ¿ok? Bueno, les voy a poner directamente el ejemplo, ¿sí? Yo puedo argumentar con los condicionales. Por ejemplo, fíjense, si no se respetan los derechos laborales de los docentes, ¿cómo podemos tener un buen sistema educativo? Yo puedo hacer preguntas para comenzar mi argumentación. Y a partir de aquí empiezo a explicar, a dar ejemplos, todo lo que ya aprendimos de lo que se hace en la estructura de la opinión. ¿Sí? Esta es una forma de comenzar mi argumentación. O yo puedo utilizar la misma. Si no se respetan los derechos laborales de los docentes, ¿verdad? ¿De qué tipo de justicia podríamos hablar cuando se trata de un sistema educativo? Entonces, los condicionales los podemos utilizar con verbos en presente o podemos utilizar el condicional sí con verbos en condicional simple. ¿Ok? Esta es una forma de comenzar o de iniciar una argumentación. ¿Ok? Bien, otra de las formas, por ejemplo, eh, es presentando esa primera parte como algo sobre lo que no nos pronunciamos. ¿Sí? No tenemos ninguna opinión. Por ejemplo, los derechos de los estudiantes serán importantes, ¿sí? Y en la segunda parte de mi frase, yo voy a completar el razonamiento con una afirmación que yo sí sostengo. Por ejemplo, voy a decir, pero también lo son los derechos de los docentes, ¿sí? Entonces, los derechos de los estudiantes son importantes, pero también lo son los derechos de los docentes, ¿ok? Ahí estamos manteniendo un argumento sobre los derechos laborales, ¿ok? Otra forma que tenemos aquí de expresar o de argumentar, por ejemplo, es afirmar con la frase es verdad que, ¿sí? Es verdad que damos nuestro argumento, ¿sí? Y después utilizamos el pero también es cierto que, fíjense. Es verdad que hay muchas otras profesiones para las que se necesita vocación, pero también es cierto, los docentes son quienes llevan en sus hombros el peso de formar ciudadanos capaces de enfrentar a las adversidades. ¿Ok? Bien, aquí estamos manifestando expresamente nuestro acuerdo con esa posición, con esa opinión. ¿Vale? Ahora, podemos recurrir a las enumeraciones o adiciones. Por ejemplo, es verdad que somos el país con el mayor índice educativo de Sudamérica y también que tenemos las mejores universidades públicas. También es verdad que, o además, existen contratos precarios para los profesores. Entonces empezamos a sumar una serie de argumentos que me van a ir conformando mi opinión sobre el tema. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Vayan anotando sus dudas y sus preguntas allí. Bien. Por último, podemos recurrir a contraposiciones. ¿Ok? Las contraposiciones, para eso tenemos que utilizar los conectores de adversidad, ¿sí? Para hacer ideas adversas. Ahora bien, pero, sin embargo, ¿sí? ¿Cómo yo voy a argumentar contraponiendo ideas? Bueno, yo puedo afirmar, ¿no? Es verdad que somos el país con mayor índice educativo en Sudamérica y también que tenemos las mejores universidades públicas. Ahora bien, sin embargo, pero también es verdad que existen contratos precarios para los profesores. ¿Ok?
Bien, entonces, estas son formas o fórmulas que podemos utilizar para completar o para construir nuestra argumentación, ¿sí? Finalmente, podemos cerrar también, o una forma de darle forma, valga la redundancia, a la argumentación es utilizar las interrogantes. Lo primero, recuerden que en español siempre se usa el símbolo que abre. Siempre, nunca se hacen preguntas solamente con el símbolo que cierra. Ustedes tienen que indicar dónde empieza la pregunta. Siempre empieza, o la mayoría de las veces empieza donde está el pronombre relativo. ¿Cómo? ¿De qué? Generalmente ahí es donde empieza la pregunta. ¿Ok? Bien, ¿cómo argumento yo con preguntas o cómo comienzo o termino mi argumentación de preguntas? ¿Cómo podemos tener un buen sistema educativo? ¿De qué tipo de justicia podríamos hablar cuando se trata del sistema educativo? ¿Sí? Son preguntas que podemos ir haciendo a lo largo de nuestra argumentación para ir construyendo, valga la redundancia, nuestra argumentación o las frases de nuestra argumentación. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar ahora del vocabulario de opinar y debatir, porque una vez que ustedes armen su argumentación y den su opinión sobre el tema, probablemente su interlocutor, que en este caso es el examinador, cuando están haciendo los exámenes con el examinador allí, que no es el caso del CIELE, el CIELE es el único que es completamente online y con una computadora, probablemente su examinador les vaya a pedir o les vaya a hacer algunas preguntas, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes tengan como opinar, responder y rebatir si en el caso de que ustedes necesiten dar una opinión contraria, ¿ok? Ya esto entonces sería la primera parte del ejercicio, es exponer toda mi argumentación, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece y con propuestas de soluciones. Y esta sería la parte donde yo voy a conversar con mi examinador, donde voy a opinar y debatir, ¿sí? Muchas veces queremos suavizar nuestra opinión respecto a un tema, ¿sí? Entonces, para suavizar, para disminuir, para que no suene tan imperativa mi opinión, o sea, para que no suene como que yo estoy queriendo imponer mi opinión, yo digo, lo que yo digo o lo que yo pienso es que, y decimos nuestra opinión. Las ventajas de las nuevas tecnologías son escasas. A mí lo que me parece es que, ¿sí? Yo diría que, ¿sí? Ahí estamos debatiendo, pero de forma suave, no impositiva y con un buen vocabulario, ¿ok? Para concluir, para cerrar, después de que yo dé toda mi opinión, mi argumentación, como ya aprendimos, digo, bueno, así lo veo yo. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso, ¿ok? Cada vez que damos una opinión, aunque estemos basados en datos reales, como siempre va a ser nuestro punto de vista, nosotros tenemos que aclarar que esto es como yo lo veo, que yo no pienso que tengo la verdad absoluta ni la razón absoluta, porque es una opinión, ¿ok? Ahora, cuando estamos de acuerdo con otra persona, vamos a decir, yo lo veo como tú, o yo lo veo como vos, o yo lo veo como ustedes, que son voces, ¿eh? O lo veo como Iván, si hablamos de una tercera persona, de un autor, de alguna cosa, ¿ok? Yo soy de la misma opinión que tú, que vos, que ustedes, que Iván, o simplemente para, perdón, expresar acuerdo, que es concordar en tu portugués, es verdad, tienes razón, ¿sí? Y para expresar desacuerdo, yo digo, yo no lo veo así, o yo no lo veo en absoluto así, no lo veo igual que tú, o no lo veo igual que él, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy nada de acuerdo, yo no estoy del todo de acuerdo, ¿sí? ¿Ok? Contigo, con usted, con el Ministerio de Educación, con eso de que
los profesores tienen que trabajar por vocación y no por dinero, por ejemplo, ¿sí? También puedo decir eso de que los profesores trabajen por vocación y no por dinero es absurdo, es injusto, es una tontería, ¿sí? Eso que ha dicho o eso que tú dices es ridículo, es una mentira, ¿no? Aquí ya es una confrontación más directa, en una opinión. ¿Bien? Ok, muy bien. Esa era la última parte que quería explicarles con respecto al vocabulario de opinar y debatir y al vocabulario de argumentar que ya vimos en esta primera parte del vídeo. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a utilizar todos estos recursos y vamos a construir un discurso en general sobre este mismo tema. Yo les voy a dejar la lámina de la que les hablé allí. Déjenme mostrarles aquí para que ustedes puedan hacer una argumentación hablada. ¿Sí? Les voy a dejar esta misma lámina. ¿Ok? Los mejores docentes y qué son o qué entendemos por los mejores docentes. ¿Ok? Y a partir de aquí, ustedes van a construir o comentar, no leer, ¿ok? Lo que es un buen docente. Ustedes se van a hacer su propia opinión con respecto a eso, van a opinar, van a argumentar. Pueden incluir alguna experiencia personal, pero recuerden que tiene que estar relacionada con el tema, ¿ok? Incluso no puede ser, no es necesario que sea personal, puede ser una experiencia de su país, ¿no? Decir, por ejemplo, en mi país los docentes ganan menos dinero que los futbolistas por esta razón y por la otra. Bueno, eso pasa en todo el mundo, no nada más en Brasil. Pero tenemos que argumentar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Ok? Utilizando esto. Vamos a hacer un audio de aproximadamente 4 o 5 minutos, porque esto es lo que va a durar el ejercicio el día del examen. ¿Ok? Eh, con lo que podamos. Vamos a construir un argumento sólido. Lo bueno es que podemos construirlo, prepararlo antes de grabar el audio. Después vamos a grabar el audio. Tenemos que practicar estos ejercicios de grabación porque es la única manera de poder escucharnos, ¿ok? Y de poder ver dónde están las fallas para mejorarlas. Entonces hacemos el ejercicio, creamos nuestra argumentación y después grabamos un audio eh, para esto, ¿sí? Acá en el aula, en la clase ahora, vamos a hacer una lectura, una pequeña lectura, ¿sí? Sobre un tema. La lectura también se las voy a dejar eh, por escrito, se la voy a dejar ahí en el Classroom para que ustedes puedan revisarla. Nosotros acá vamos a hacer una lectura y vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio se los dejo también en el Classroom para que las personas que no pudieron venir puedan hacerlo en sus casas. ¿Ok? Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, hasta aquí déjenme mostrarles el ejercicio a las otras personas para que lo puedan ver. Ver, ahí está. Muy bien. Un poquito. Bien, este va a ser el ejercicio, ¿sí? Vamos a tener una lectura y después de la lectura vamos a relacionar frases y fragmentos, ¿ok? Comprensión de lectura, pero que nos va a servir para construir argumentos, ¿sí? Y ya con esto vamos cerrando el video. El ejercicio va a quedar ahí para los que vayan a ver la clase después, cuando vean el video, ¿sí?